Reitero, la más cordial bienvenida para todos aquellos que nos acompañáis en este día tan especial, para estos 4 muchachos que están aquí con nosotros. Y Ángela, Xavi, Alba, Eric están aquí porque ellos así lo han decidido, ¿verdad? No hay nadie que les haya comido el coco, decíamos en mi juventud, o ninguna cosa parecida, para que crean y que vengan aquí, sino que han sido ellos voluntariamente que están aquí, que han acudido a la iglesia, que han escuchado las predicaciones y que han cogido sus Biblias y han visto a ver si esto era verdad, y han tenido una experiencia, un encuentro por el Espíritu Santo, y han creído en Cristo como su Señor, su Salvador, como nos explica la Biblia. Así que damos gracias a todos los que nos acompañáis y os queremos explicar un poquito pues, por qué hacemos este acto, por qué tenemos aquí una piscinita pequeñita y tenemos este acto de bautismos, que en otros lugares, en otros momentos u otras iglesias pues lo hacen en espacios abiertos como ríos, lagos o playas. Aquí la tenemos complicado. Al Llobregat mejor que no nos metamos, la playa queda lejos, hay que pedir permisos especiales, complicado, no tenemos tampoco un lago de aguas cristalinas cercano, así que tenemos el baptisterio y de esta manera pues bajan a las aguas. Y como os decía hace un momento, pues nadie les ha convencido de nada, han sido ellos mismos los que han creído. No somos una secta que intente captar a nadie, sino que nuestras puertas están abiertas para todo aquel que quiera estudiar la palabra y ver si lo que predicamos pues es cierto, ¿no? Y bueno, esa es la realidad también de su fe, que por eso hoy bajan a las aguas, ahora explicaremos un poquito más, pero es algo que, una fe que por la gracia de Dios y por la fe que ellos han depositado en Cristo, pues ha cambiado sus vidas. Y ahora sus vidas son diferentes, sus valores son diferentes y su manera de vivir y de afrontar las situaciones pues es diferente. Perdonad que vuelva a dirigirme, que vuelva a hablar de Isabel, pero el domingo pasado, cuando acababa el culto, recibimos la triste noticia de que había fallecido su hijo mayor. Es muy duro perder a un hijo, muy duro, no quisiéramos pasar por esa experiencia. Algunas hermanas más en Molins, en esta iglesia, y otras que conocemos, pues han pasado por ahí y eso es algo terrible que no quisiéramos que pasara. Bueno, Isabel es creyente desde hace muchos años, no viene de una familia creyente, hoy que no, sus padres, sus abuelos no eran creyentes. A veces algunos nos dicen, claro, tus padres, tus abuelos lo eran. No, la fe es algo personal, tiene que llegar un momento y un día en el que decimos sí a Cristo y creo lo que dice su palabra. Y Isabel pues un día lo hizo así, y en medio de este tremendo dolor de la pérdida de un ser tan querido, la hemos visto entera. Hay personas que lloran, otras que no lloran, eso no es lo importante, es lo que hay en el corazón, pero la hemos visto consolada en el Señor. ¿Que nuestras oraciones la han acompañado? Seguro que sí, pero el Señor es el que está en su vida y que le ha dado esas fuerzas para seguir adelante, aún en medio de una situación tan extrema y dolorosa. Y eso no se improvisa, ni eso no se inventa, no es algo que te han aleccionado, te han adoctrinado, no, frente a la muerte y frente al dolor, pues o es cierto esa existencia de Dios en la que creemos, o es cierta nuestra experiencia y esa experiencia de cambio, de conversión, o llega la desesperación y el dolor inasumible, ¿no? Inconsolable. O sea, que pasamos por esas experiencias. Y como decía, pues nuestros hermanos están aquí para bajar a las aguas, como solemos decir, y explicaros de una forma muy sencilla y muy breve algunos puntos sobre lo que es el bautismo, por qué lo celebramos de esta manera. Y sobre todo es porque intentamos ser cristianos creyentes bíblicos, que seguimos, intentamos seguir lo que dice la Biblia. Seguramente recordaréis y sabréis que Lutero hizo su reforma. Él era un monje agustino, católico romano, que no quería para nada separarse de la Iglesia católica. Ojalá esa reforma, que era volver a la Biblia, hubiera triunfado, Nos consideramos católicos en el sentido de que la palabra significa universal, formamos parte de la Iglesia universal, no católico romanos, y bueno, pues es una lástima que esa reforma no triunfara dentro de la propia Iglesia católica y todos hubiéramos seguido ahí. Pero no fue posible porque Lutero fue
expulsado del catolicismo romano, porque él lo que había hecho es volver a la Biblia, leer sobre todo los romanos, la epístola de Pablo a los romanos, a los gálatas también, y eso le convenció de que en medio de su situación de crisis y que no sabía cómo sentir la paz de Dios, pues la palabra de Dios le convenció de que la salvación, la libertad que Dios nos ofrece, es solamente por su gracia y por la fe, así lo dice la palabra. Y bueno, pues eso fue rechazado por la Iglesia oficial de aquel momento, expulsado, y se vio obligado pues a fundar, por decirlo así, otra iglesia, que no es otra, solamente hay una iglesia, la de Cristo, formada por todas las personas que creen en Cristo como su Señor y su Salvador. Así que esperamos que esa sea la experiencia de la mayoría de los que estamos aquí esta mañana. Entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Sencillamente es un acto de obediencia, porque la palabra de Dios así lo dice. Por ejemplo, Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado. Era algo que en aquel tiempo se hacía de una forma mucho más inmediata. Era creer y bautizarse de una forma más inmediata. Posiblemente porque principalmente los primeros conversos eran judíos, conocían muy bien la Torá, la ley, el Antiguo Testamento, conocían muy bien la palabra que ya estaba escrita, los escritos, los salmos, etcétera, los profetas, y sencillamente si aceptaban que Cristo era ese Mesías prometido, esperado, del que nos hablan los profetas, el libro de Isaías especialmente, pues si aceptaban que Cristo era ese profeta, ese Salvador, ese Señor prometido, ese Mesías prometido en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, pues ya conocían la ley, ya conocían la palabra, sencillamente era bajar a las aguas y ya está. Hoy tardamos un poquito más y aconsejamos a las personas que se bautizan, bueno, pues asegúrate de lo que crees, estudia un poquito, te ofrecemos algún curso, pero en aquellos momentos normalmente era algo mucho más inmediato. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvado, ese será liberado, ¿no? Es un acto de obediencia y también es un acto público de testimonio. Ellos quieren decir a toda la Iglesia y todos los que nos acompañáis hoy en esta mañana, pues quieren explicar que han creído en Cristo y que dan un testimonio público. Por si alguien no lo sabía, pues oye, lo dicen públicamente y toman este compromiso público también ante todos vosotros, ante todos nosotros. Decía que seguimos el bautismo por inmersión, el bautismo en agua, porque vemos principalmente el ejemplo de Jesús. Yo creo que eso nos tiene que marcar, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo y quién mejor que Jesús mismo? Él se hizo bautizar por Juan el Bautista. ¿Lo necesitaba? No, pero él quiso cumplir toda la ley. ¿Necesitaba Cristo el bautismo para salvarse? No, él era perfecto hombre y también perfecto Dios, ¿no? El Hijo de Dios. Pero en este capítulo 3 de Mateo, que nos ha leído Amapola estos versículos, pues se nos explica cómo fue bautizado por Juan, porque él quería cumplir toda justicia, quería cumplir con toda la ley, quería cumplir con lo que era habitual hacer entonces, donde muchas personas iban al río Jordán, allí sí, un río, y eran bautizados. Si eran un río, pues era por inmersión, era porque en un momento pues eran introducidos en ese agua por unas décimas de segundo. Así que creo que ese es nuestro mejor ejemplo, y en ese acto del bautismo de Jesús es un acto de obediencia. Y está ahí las tres figuras, está Cristo y está también el Espíritu Santo, que dice que baja como en forma de paloma, y que también está el Padre, que dice, se oye una voz desde los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en él me complazco, estoy contento, estoy de acuerdo con lo que él hace, en él tengo toda la complacencia. Así que ese es uno de los principales motivos por el cual practicamos el bautismo en agua, cuando ya las personas son mayores y son conscientes y saben lo que creen y pueden aceptar la fe cristiana, la fe bíblica, pues de una forma racional, emocional, experimental, etcétera. En el Nuevo Testamento, pues hay más ejemplos, no voy a leerlos todos, a mencionarlos todos, porque sería largo y no os quiero aburrir tampoco, pero en el libro de los Hechos y en el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, es un libro escrito por Lucas principalmente y que nos habla de los primeros años de la Iglesia.
y del testimonio de la Iglesia y de los apóstoles, de Pablo, de Pedro y de otros. Y en ese libro de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 2, pues nos explica que después de la venida de forma general sobre la Iglesia, sobre los apóstoles del Espíritu Santo, pues que Pedro predica, y en la predicación de Pedro pues hay muchas personas que creen también y que inmediatamente también son bautizadas. Por leer un par de versículos, en Hechos 2, versículos 41 y 42, dice: así que, después de la predicación de Pedro, después de escuchar la palabra, que es lo que han hecho ellos, leer la Biblia en su casa, escuchar las predicaciones, hacer quizá algún curso, pues dice aquí el texto: así que los que recibieron su palabra, la palabra del Señor que predicaba Pedro, fueron bautizados. Creyeron, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y qué hacían? Perseveraban en la doctrina bíblica, la doctrina de los apóstoles, lo que ellos les explicaban, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, después lo haremos, y en las oraciones. Así que ese es el tipo de bautismo, de práctica en el Nuevo Testamento. Y también recordamos que un poquito más adelante, en el capítulo 8 del libro de Hechos, se nos explica una historia muy interesante, algunos la conoceréis, la recordamos de forma breve. Se nos habla de un eunuco etíope, un funcionario de color que iba en una carroza, un carruaje que volvía hacia su país, hacia Etiopía. Él servía al tesoro, era el que gobernaba sobre el tesoro de la reina Candace, y él iba leyendo un rollo. En aquel tiempo los libros no eran como ahora, y era un rollo que iba leyendo del libro de Isaías. Iba leyendo algunas porciones, pero no entendía lo que estaba leyendo, a quién se refería, Hablaba del Mesías ese texto, pero no sabía muy bien a qué se refería. Bueno, pues Felipe llega allí de una manera misteriosa y le invitan a que suba a ese carruaje, y Felipe le dice al etíope, este funcionario de Etiopía, y le dice: ¿tú entiendes lo que lees? No, si nadie me lo explica, pues no sé a quién se refiere este pasaje de Isaías. Felipe le explica que se refiere a Cristo. Ese funcionario pues cree, y entonces pues dice: he creído en Jesucristo, ¿qué impide que sea bautizado? También de una forma inmediata. Aquí hay agua, y dice que bajaron al agua, con lo cual entendemos que era un río, un riachuelo, un lago, era un lugar donde se bajaba porque había agua abundante, y ahí por inmersión, como vamos a hacer de aquí un momentito, pues fue bautizado. Está en el capítulo 8 de Hechos, por si lo queréis leer. Y entonces ellos se han preguntado, los que se bautizan, y nosotros también en algún momento, y también os lo queremos explicar: ¿el bautismo es lo que salva? ¿Son salvos del temor a la muerte? ¿Tienen la certeza de una vida eterna con Dios? ¿Y se saben perdonados de sus pecados, de sus errores, de tantas cosas, acciones y pensamientos malos que tantas veces pasan por nuestra cabeza y que nos parece que no podemos evitar? Esa paz que tienen, esa convicción, es ahora en el bautismo. ¿Tiene esta agua algo mágico? ¿Le hemos echado algo para que sea una agua mágica, o va a pasar algo especial, extraordinario, para que en el momento de meterse en el agua y cuando salgan pues ya entonces sí que sean libres en el Señor? No, eso ya pasó cuando creyeron. En el momento que cada uno de ellos creyó, y lo han estudiado muy bien en los cursos de preparación que hemos hecho con ellos, en el momento que creemos, pues ya somos libres de la condenación de la muerte, somos libres de nuestro pasado, de nuestros pecados, ya lo somos. Ahora, como decía al principio, sencillamente es un acto de obediencia y un acto de testimonio público, pero no van a ser salvados, no los vamos a hacer cristianos ahora, no, es un acto de testimonio, repito, y un acto de obediencia. Y a partir de ahora, pues ¿qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si alguien piensa que ahora les vamos a dar un manual con 1000 obligaciones o cosas que han de hacer porque si no les vamos a echar, que se lo quite de la cabeza. Aquí nadie obliga nada, no por nada, porque la Biblia no lo hace y Cristo tampoco. Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os daré descanso. Pero no nos impone, no nos impone nada, y sencillamente quiere que, por amor y por agradecimiento a ese Dios que salva a través de Cristo, pues que le sirvamos y que sirvamos a su Iglesia. De la manera que ellos quieran.
de la manera que el Señor les capacite, con los dones que el Señor les haya dado, con las cosas que ellos saben hacer. Algunas veces algún hermano o hermana en algún momento me ha dicho, pero es que yo no puedo hacer nada para la iglesia. Digo, mire, si usted viene cada domingo, si viene cada domingo y está aquí, solo con su presencia ya está haciendo un servicio importante. ¿Que podemos hacer más cosas? Pues el Señor lo dirá. No hay ninguna exigencia, lo que nos dice este libro de Hechos también en otros lugares, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 46, dice que perseveraban unánimes juntos cada día en el templo, en aquel momento, y partiendo el pan en las casas. Aún no había iglesias establecidas como ahora, así que se reunían sencillamente en las casas, algo que es muy saludable también y muy conveniente. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que hacían, lo hacían con alegría y sencillez de corazón y por propio convencimiento. Lo que ellos hagan también a partir de ahora para la iglesia, en lo que quieran colaborar, va a ser algo que han de hacerlo con esa sencillez y con esa alegría y buena intención que ha de salir del corazón. Es que si no es así, no lo hagáis. Si no va a haber un servicio al Señor en lo que Él haya dispuesto, si no es de corazón, si es porque pensáis que hay alguna obligación, no lo hagáis porque no es lo que el Señor quiere, ¿no? Así que concluimos de esta forma sencilla, simplemente unas pinceladas para que sepáis un poquito pues, por qué lo hacemos de esta manera. Porque entendemos que si Cristo se bautizó de mayor y que si los apóstoles bautizaban en ríos, en aguas profundas, a las personas ya mayores que habían entendido el Evangelio, pues creemos que es la mejor manera. Y porque es un acto, repito y acabo, de testimonio, un acto de obediencia, es un compromiso también con la Iglesia, y igual que ellos, pues también lanzamos esa pregunta a los demás, ¿no? Que si realmente has creído, pues ¿qué impide? Como dijo ese funcionario eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues bueno, pues que el Señor quiera que haya ese convencimiento, esa fe, esa transformación del corazón en todos los presentes. Y no importa demasiado el nombre de la religión en la que uno pueda estar, lo que realmente dice Dios que importa es, ¿has creído en tu corazón que Cristo es tu Salvador, que murió por ti en la cruz, que pagó por tus pecados, por tus culpas? Eso es lo importante. Si has creído eso, formas parte de esa iglesia de Cristo. Pues nada más, que el Señor pues bendiga su palabra.